16 camaradas en pensamiento y magia. El elfo oscuro se recostó en un sillón, acomodándose bien, como siempre parecía hacer, y escuchó con bastante regocijo. Harlax le había instalado un dispositivo de clarifonía en la magnífica túnica de hechicero que había dado a Raigi von Dalek, bajo la forma de una de las muchas gemas mágicas cosidas a la negra tela. Esta gema poseía un ingenioso, a lo que engañaba a todo el que la detectara, haciéndole creer que se trataba de un artefacto que permitía a su poseedor lanzar un conjuro de clarifonía. Y ciertamente así era, pero poseía también otro poder que actuaba en conjunción con una gema igual que Harlax le guardaba, gracias al cual el mercenario podía escuchar todas las conversaciones de Raigi. La copia estaba bien hecha, y contiene mucho del Duomer original, decía Raigi, refiriéndose sin duda al relicario mágico para localizar a Drizzt. Entonces no deberías tener problemas para encontrar al rufián. Una y otra vez respondió una voz, la voz de Kimuriel Oblodra. Siguen a bordo del barco, explicó Raigi. Y por lo que he oído, piensan seguir allí durante muchos más días. Harlax le exige más información, dijo el sionicista, o me traspasará a mí esa tarea. Aclaró. La entregará a mi principal adversario, repuso el otro con fingida seriedad. En aquella lejana habitación, Harlax le lanzó una risita divertida. Los dos consideraban importante dejar que creyera que eran rivales, y que, por lo tanto, no representaban una amenaza para él, aunque en realidad habían forjado una profunda y franca amistad. Al drow eso no le importaba en realidad, más bien lo prefería, porque se daba cuenta de que, pese a su considerable talento mágico y poderes, tanto el sionicista como el hechicero tenían poca comprensión de las motivaciones y naturaleza de los seres racionales y jamás irían en su contra, no porque temieran ser derrotados, sino por miedo a resultar vencedores y verse obligados a cargar con la responsabilidad de dirigir la volátil banda. La mejor forma de averiguar más cosas sobre ese rufián sería ir hasta el disfrazado y escuchar lo que dice, siguió Raigi. Por el momento, ya me he enterado de muchas cosas sobre su actual dirección y los acontecimientos anteriores. Harlax se inclinó al frente en su asiento, para escuchar con atención mientras el otro iniciaba su cántico. Reconoció suficientes palabras para darse cuenta de que el hechicero sacerdote realizaba un hechizo de visualización, un pozo reflector. Ese de ahí, dijo Raigi al cabo de unos instantes. ¿El jovencito? Fue la respuesta de Kimuriel. Sí, sería un blanco fácil. Los humanos no preparan bien a sus hijos, como lo hacen los Drows. ¿Podrías apoderarte de su mente?, inquirió el hechicero. Con facilidad. A través del pozo visualizador. No sé que se haya hecho nunca, admitió Kimuriel tras una larga pausa, y su tono de voz indicó a Harlaxle que no lo asustaba la perspectiva, sino que más bien lo atraía. Entonces nuestros ojos y oídos estarían justo junto al proscripto, dijo Raigi, bajo una forma de la que a Drizzt Do'Urden no se le ocurriría sospechar. Una criatura curiosa a quien le encantaría escuchar sus muchos relatos de aventuras. Harlax le apartó la mano de la piedra preciosa, y el hechizo de clarifonía se desvaneció. Volvió a recostarse en el sillón y sonrió de oreja a oreja, reconfortado por el ingenio de sus subordinados. Comprendió que ahí radicaba la razón de su poder. En la capacidad de delegar responsabilidades, y permitir que otros se atribuyeran a injusticia el mérito. La fuerza de Harlaxle radicaba no en Harlaxle, aunque incluso solo podía resultar formidable, sino en los competentes soldados con los que el mercenario se rodeaba. Luchar contra Harlaxle era luchar contra Bregandaerte, una organización de guerreros Drows librepensadores, y sorprendentemente capaces. Enfrentarse a Harlaxle significaba perder. El jefe Drow sabía que las cofradías de Kalimport pronto reconocerían aquella verdad, y también lo haría Drizzt Do'Urden, que entrado en contacto con otro plano de existencia, y de las criaturas que allí habitan, seres formidables y sabios, seres que pueden penetrar en los humildes asuntos de los Drows con suma facilidad. He averiguado cosas del proscripto y sus amigos, sobre dónde han estado, y a dónde se dirigen, declaró Raigi von Dalek ante Harlaxle al día siguiente. El Drow asintió y aceptó la mentira, pues consideraba intrascendente la proclamación del hechicero sobre otra fuente de información misteriosa y ultraterrenal. Tierra adentro, como ya te dije, explicó Raigi. Subieron a un barco, cuyo nombre es Rastreador, en aguas profundas, y ahora navegan hacia el sur, hacia una ciudad llamada Puerta de Baldur,
a la que llegarán dentro de unos 3 días. Luego seguirán camino por tierra. Por un corto periodo de tiempo, respondió él, pues lo cierto era que Kimuriel había averiguado muchas cosas durante su mediodía como grumete. Volverán a embarcar, en una embarcación más pequeña, para viajar por un río que los alejará de la gran extensión de agua que llaman Costa de la Espada. Luego desembarcarán otra vez para volver a viajar por tierra, hasta un lugar llamado Montaña Copo de Nieve, y una estructura a la que llaman Espíritu Elevado, donde habita un poderoso clérigo llamado Caderly. Van allí a destruir un artefacto de enorme poder, siguió, añadiendo detalles que él y no Kimuriel había averiguado mediante el uso del pozo reflector. El artilugio se llama Crensinibón, aunque a menudo se refieren a él como la piedra de cristal. Los ojos de Harlaxle se entrecerraron ante el nombre. Ya había oído hablar de Crensinibón en un relato referente a un poderoso demonio, y a Drizzt Do'Urden. Las piezas empezaron a encajar entonces, y los inicios de un astuto plan fueron abriéndose paso hasta los recodos de su mente. De modo que ahí es a donde van, dijo. Y, lo que es igualmente importante, ¿dónde han estado? Vienen del Valle del Viento Helado, según dicen, informó Raigi. Una región de hielos y fuertes vientos. Y dejaron atrás a uno llamado Wulfgar, un poderoso guerrero. Creen que se encuentra en la ciudad de Luskan, al norte de aguas profundas, en la misma costa marítima. ¿Por qué no los acompañó él? Tiene problemas, creo, contestó el otro, meneando la cabeza, aunque no sé el motivo. Tal vez ha perdido algo, o le ha ocurrido una tragedia. Conjeturas, repuso Harlaxle, simples suposiciones. Y tales cosas conducen a errores que no nos podemos permitir. ¿Qué papel tiene en esto Wulfgar?, inquirió Raigi con cierta sorpresa. Tal vez ninguno, tal vez uno de vital importancia, respondió él. No puedo decidirlo hasta saber más sobre él. Si no puedes averiguar más cosas, entonces quizás sea hora de recurrir a Kimuriel en busca de respuestas. Percibió el modo en que el hechicero sacerdote se quedaba rígido ante sus palabras, como si Harlaxle lo hubiera abofeteado. ¿Deseas averiguar más cosas del proscrito de este Wulfgar?, preguntó Raigi en tono seco. Más sobre Caderly, replicó Harlaxle, con lo que arrancó un suspiro de contrariedad a su trastornado camarada. Raigi ni siquiera hizo intención de responder. Se limitó a dar media vuelta, elevar las manos al cielo, y abandonar la estancia. Harlaxle había acabado con él de todos modos. Los nombres de Crensinibón y Wulfgar lo habían sumido en profundas meditaciones. Había oído hablar de ambos. De Wulfgar, entregado por una doncella a Jotith, y por Stairtu, el demonio que buscaba la piedra de cristal. Tal vez había llegado el momento de que el cabecilla mercenario fuera a hacer una visita a Irtu, si bien odiaba realmente tener tratos con las imprevisibles, y en definitiva peligrosas criaturas del abismo. Harlaxle sobrevivía mediante la comprensión de las motivaciones de sus enemigos, pero los demonios raras veces tenían motivaciones definidas, y, desde luego, podían variar sus deseos en cualquier momento. Pero existían otros modos de actuar, con otros aliados. El mercenario sacó una fina varita, y con un pensamiento teletransportó su cuerpo de regreso a Menzoberranzan. Su lugarteniente más nuevo en el pasado, orgulloso miembro de la casa gobernante, lo aguardaba. Ve a ver a tu hermano Gromf, ordenó Harlaxle. Dile que quiero averiguar la historia del humano llamado Wulfgar, el demonio Ertu, y el artefacto conocido como Crensinibón. Wulfgar fue capturado en el primer ataque sobre Mithril, el reino del clan Batleamer, respondió Verginion Baenre, pues conocía bien la historia. Por una doncella, y entregado a Jotith. Pero, ¿a dónde fue desde allí?, interrogó Harlaxle. Está de vuelta en nuestro plano de existencia, por lo que parece, en la superficie. La expresión de Verginion demostró su sorpresa ante aquella información. Pocos escapaban jamás de las garras de la reina araña. Pero también era cierto, admitió para sí, que todo lo relacionado con Drizzt Do'Urden resultaba imprevisible. Encontraré hoy mismo a mi hermano, aseguró a su jefe. Dile que quiero información sobre un clérigo poderoso llamado Caderly, añadió Harlaxle, y arrojó a su lugarteniente un pequeño amuleto. Está imbuido con emanaciones de mi localización, explicó, para que tu hermano pueda encontrarme, o enviar un mensajero. Verginion volvió a asentir. ¿Todo va bien?, preguntó Harlaxle.
La ciudad permanece tranquila, informó el otro, y a su jefe no le sorprendió. Desde el último ataque contra Mitrilax varios años atrás, cuando había resultado muerta la matrona Baenre, la gobernante de Menzoberranzan durante siglos, la ciudad había permanecido tranquila en apariencia por encima del tumulto de los planes privados. Había que reconocer no obstante que Triel Baenre, la hija mayor de la matrona Baenre, había realizado una eficaz tarea para mantener la casa unida. Pero, a pesar de sus esfuerzos, parecía probable que la ciudad no tardaría en conocer guerras entre casas que superarían el alcance de cualquier otra padecida con anterioridad. Jarlax le había decidido ponerse en marcha hacia la superficie para extender sus dominios, y de este modo convertir a la banda mercenaria en algo inestimable para cualquier casa con aspiraciones a un mayor poder. Jarlax le comprendía que ahora, la clave era mantenerlos a todos de su parte, aun cuando estuvieran en guerra entre ellos. Era un modo de actuar que había aprendido a llevar a cabo a la perfección siglos antes. Ve a ver a Gromf enseguida, mandó. Esto es de la mayor importancia. Debo tener mis respuestas antes de que Narbondel ilumine los pilares de una mano, explicó, usando una expresión corriente que significaba antes de que hubieran transcurrido 5 días. La expresión pilares de una mano se refería a los 5 dedos de la mano. Verginion parió, y con una silenciosa orden mental a su varita Jarlax le regresó a Kalimport. Con la misma rapidez que se movió su cuerpo, se movieron también sus pensamientos hacia otro asunto acuciante. Verginion no le fallaría, ni tampoco Gromf, ni Raigi ni Kimuriel. Lo sabía con toda seguridad, y aquella confianza le permitía concentrarse en la tarea que debía llevar a cabo esa misma noche. La toma de la cofradía Basadoni. ¿Quién está ahí?, dijo la anciana voz, una voz llena de tranquilidad a despecho del evidente peligro. Entreri, que acababa de atravesar uno de los portales dimensionales de Kimuriel Oblodra, la escuchó como si viniera de muy, muy lejos, mientras el asesino se esforzaba por orientarse en su nuevo entorno. Se encontraba en el aposento privado del Bajá Basadoni, tras un lujoso biombo vestidor. Una vez recuperado su centro de equilibrio y su conciencia, el asesino pasó unos instantes estudiando lo que lo rodeaba, con los oídos aguzados en busca del más leve sonido, ya fuera la respiración o las firmes pisadas de un asesino experto. Pero, desde luego, él y Kimuriel habían explorado adecuadamente la habitación y averiguado el paradero de los lugartenientes del Bajá, y sabían que el indefenso anciano estaba solo. ¿Quién está ahí?, volvió a preguntar la voz. Entreri salió de detrás del biombo y penetró en el círculo de luz de la vela, echándose el sombrero hacia atrás, para que el anciano pudiera verlo con claridad, y poder él a su vez contemplar a Basadoni. El viejo presentaba un aspecto lastimoso. No era más que un cascarón hueco de su antiguo ser, de su antigua gloria. Hubo un tiempo en que el Bajá Basadoni había sido el jefe de cofradía más poderoso de todo Kalimport, pero ahora era un pobre viejo, un monigote, una marioneta de cuyos hilos podían tirar varias personas distintas a la vez. Entreri, muy a su pesar, odiaba a los que manejaban los hilos. No deberías haber venido, le dijo Basadoni con voz áspera. Huye de la ciudad, porque no puedes vivir aquí. Hay demasiados, demasiados. Te has pasado décadas subestimándome, respondió el asesino en tono alegre, sentándose al borde de la cama. ¿Cuándo aprenderás la verdad? La pregunta provocó en Basadoni una risa anegada de mucosidades, y el asesino esbozó una poco frecuente sonrisa. He sabido la verdad sobre Artemis Entreri desde que eras un golfillo de las calles que mataba a los intrusos con piedras afiladas, le recordó el anciano. Intrusos que tú enviabas, repuso él. Basadoni admitió sus palabras con una mueca burlona. Tenía que ponerte a prueba. Y la he pasado, Bajá. Entreri tuvo en cuenta su tono de voz al pronunciar las palabras. Los dos conversaban como viejos amigos, y en cierto modo lo eran. Pero ahora, debido a las acciones de los lugartenientes de Basadoni, también eran enemigos mortales. Aún así, el Bajá parecía muy tranquilo allí, solo e indefenso con Entreri. En un principio, el asesino pensó que tal vez el hombre estaba mejor preparado de lo que había pensado. Pero, tras una cuidadosa inspección de la estancia y de la cama en que descansaba el anciano, estaba seguro de que Basadoni no se guardaba ningún truco en la manga. Entreri tenía el control, y aquello no parecía inquietar al Bajá Basadoni tanto como debiera. Siempre,
siempre repuso Basadoni. Pero entonces su sonrisa se desvaneció en una mueca. Hasta ahora. Ahora has fracasado, y en una tarea sumamente fácil. El hombre elegido resultaba lastimoso, explicó él, encogiéndose de hombros, como si no le importara la crítica. ¿De verdad? ¿Acaso yo, el asesino que pasó todas tus pruebas, y que ascendió hasta sentarse junto a ti, a pesar de ser joven, tengo que asesinar a campesinos miserables por una deuda que un ratero novato cubriría con medio día de trabajo? Esa no era la cuestión, insistió Basadoni. Te dejé regresar, pero habías estado fuera mucho tiempo, y por lo tanto, tenías que demostrar tu valía. No a mí, añadió rápidamente el Baja, al ver que el otro fruncía el entrecejo. No, ante tus estúpidos lugartenientes. Se han ganado sus puestos. Eso es lo que temo. Ahora es Artemis Entreri quien subestima, replicó el Baja Basadoni. Cada uno de los tres tiene su lugar, y me sirven bien. ¿Lo bastante bien para mantenerme alejado de tu casa?, inquirió Entreri. El Baja Basadoni profirió un profundo suspiro. ¿Has venido a matarme?, preguntó, y luego volvió a reír. No, no es eso. No me matarías, porque no tienes un motivo para ello. Sabes, claro, que si de algún modo vences a Cadra en Gordeón y los otros, yo volveré a aceptarte. ¿Otra prueba?, dijo Entreri en tono seco. Si es así, entonces, es una que tú has creado. Al perdonar la vida a un desgraciado que, posiblemente habría preferido la muerte. Quiso saber él, sacudiendo la cabeza, como si la idea le resultara totalmente ridícula. Una chispa de comprensión iluminó los cansados ojos grises de Basadoni. De modo que no fue lástima, dijo, sonriente. ¿Lástima? Por el desgraciado, explicó el anciano. No, a ti no te importaba, no te importó que luego fuera asesinado. No, y yo debería haberlo comprendido. No fue compasión lo que detuvo la mano de Artemis Entreri. Eso jamás. Fue orgullo, simple y estúpido orgullo. No querías rebajarte al nivel de un ejecutor callejero, y por eso iniciaste una guerra que no puedes ganar. ¡Qué idiota! Que no puedo ganar, repitió Entreri. Supones demasiado. Estudió al anciano un buen rato, clavando los ojos en los de él. Dime, Baja, ¿quién deseas que venza?, preguntó. El orgullo, otra vez, repuso él con un movimiento de los brazos que agotó gran parte de sus energías, y lo dejó jadeante. Pero ese punto, continuó al cabo de un instante, en cualquier caso, es discutible. Lo que realmente preguntas es, si todavía me importas, y desde luego me importas. Recuerdo bien tu ascensión en mi cofradía, también como cualquier padre recuerda el crecimiento de su hijo. No te deseo ningún mal en esta guerra que has iniciado, aunque comprenderás que hay muy poco que yo pueda hacer para evitar estos acontecimientos que tú y Cadran, unos idiotas orgullosos los dos, habéis puesto en marcha. Y desde luego, como ya he dicho antes, no puedes ganar. Tú no lo comprendes todo. Lo suficiente, contestó el anciano. Sé que no tienes aliados entre las otras cofradías, ni siquiera con Duabel y sus pequeñines, o con Kentimbodeau y su exigua banda. Bueno, han jurado neutralidad, ya que nosotros no aceptaríamos otra cosa, pero no te ayudarán en la lucha, y tampoco lo hará ninguna de las otras cofradías realmente poderosas. Por lo tanto, estás perdido. ¿Y tú conoces a todas las cofradías?, inquirió Entreri malicioso. Incluso a los despreciables hombres ratas de las cloacas, repuso el Baja Basadoni muy seguro, pero Entreri percibió un atisbo de nerviosismo en su tono que indicaba que no estaba tan tranquilo como simulaba exteriormente. Había cierta tristeza en él, comprendió el asesino, un agotamiento, y, desde luego, una falta de control. Los lugartenientes gobernaban la cofradía. Te cuento esto en reconocimiento por todo lo que hiciste por mí, dijo el asesino, y no se sorprendió al ver que los ojos del sabio y anciano Baja se entrecerraban cautelosos. Llámalo lealtad, llámalo una última deuda saldada, siguió Entreri, y era sincero, al menos en su advertencia. Tú no lo sabes todo, y tus lugartenientes no podrán vencerme. Siempre has estado muy seguro de ti, dijo el Baja con otra carcajada inundada de mucosidades. Y jamás me he equivocado, añadió él, y con un tirón del ala de su chistera, se introdujo detrás del biombo vestidor,
de vuelta a la puerta dimensional que le aguardaba. ¿Habéis dispuesto todas las defensas?, inquirió el Bajabasardoni con auténtica preocupación, pues el anciano conocía lo suficiente a Artemis Entreri para tomar muy seriamente su advertencia. En cuanto el asesino lo hubo dejado, Bassadoni había convocado a sus lugartenientes. No les habló de su visitante, pero quiso asegurarse de que estaban preparados. Se acercaba la hora, lo sabía. Charlotta, Mano y Gordeon asintieron, con cierto aire de superioridad, según pudo observar Bassadoni. Vendrá esta noche, anunció, y, antes de que cualquiera de los tres pudiera preguntar dónde había obtenido aquella información, añadió: puedo sentir sus ojos sobre nosotros. Desde luego, mi baja, ronroneó Charlotta, inclinándose profundamente para besar la frente del anciano. Bassadoni se rió de ella, y rió aún más fuerte cuando un guarda gritó desde el corredor que habían penetrado en la casa. En el subsótano, chilló el hombre. Desde las cloacas. La cofradía de los hombres ratas, inquirió Cadran Gordeon, incrédulo. Domo Quillilo nos aseguró que no. En ese caso Domo Quillilo se habrá mantenido alejado de Entreri, lo interrumpió Bassadoni. Entreri no ha venido solo, razonó Cadran. Entonces no morirá solo, dijo Charlotta, con aparente indiferencia. Una lástima. Cadran asintió, desenvainó la espada, y se giró para salir. Bassadoni lo sujetó del brazo con un supremo esfuerzo. Entreri aparecerá separado de sus aliados, advirtió el anciano. A buscarte. Un mayor placer para mí, entonces, gruñó el otro como respuesta. Ve a ocuparte de las defensas, indicó a Mano. Y, cuando Entreri esté muerto, te traeré su cabeza, para que la podamos mostrar a aquellos que hayan sido tan estúpidos de unirse a él. Mano apenas acababa de abandonar la estancia cuando casi lo atropella un soldado que subía de los sótanos. «Kobolds», exclamó el hombre, y su expresión mostraba que apenas podía creer lo que decía. «Los aliados de Entreri son malolientes ratas kobolds». «Llévame hasta allí», pues, dijo Mano, mucho más seguro de sí. Contra el poder de la casa de la cofradía, con 2 magos y 200 soldados, los kobolds no resultarían más que una molestia menor, aunque vinieran a miles. En el dormitorio, los otros 2 lugartenientes escucharon la noticia, y se miraron con incredulidad. Luego sonrieron ampliamente. El Bajabasardoni, que los observaba tumbado en el lecho, no compartió aquel regocijo. Entreri tramaba algo, lo sabía, algo grande, y los kobolds no serían ni con mucho lo peor que planeaba. Desde luego eran kobolds los que encabezaban el ataque a la cofradía Bassadoni, surgiendo de las cloacas donde aterrorizados hombres ratas, según el pacto hecho con Entreri, permanecían ocultos en las sombras, sin molestar. Harlas le había llevado consigo desde Mensoberranzan un considerable número de las pequeñas y malolientes criaturas. La banda Breganda Erte se alojaba principalmente a lo largo del borde de la gran grieta de la garra que dividía la ciudad Drow, y en su interior los kobolds no dejaban de reproducirse, hasta llegar a ser miles y miles de aquellas criaturas. 300 habían acompañado a los 40 Drows a Kalimport, y ahora encabezaban el ataque, corriendo frenéticamente por los pasillos inferiores del edificio de la cofradía, lo que provocaba el estallido involuntario de las diferentes trampas, tanto mecánicas como mágicas, y señalando las posiciones de los soldados de Bassadoni. Tras los pasos de aquellos seres, avanzaba el ejército Drow, silencioso como la muerte. Kimuriel Oblodra, Harlaxle y Entreri ascendieron por uno de los inclinados pasadizos, flanqueados por 4 guerreros Drows que sostenían ballestas cargadas con dardos emponzoñados. Delante de ellos el corredor daba a una amplia estancia, y un grupo de kobolds gateó a su interior, perseguidos por un trío de arqueros. Los ballestas chasquearon, y los 3 arqueros dieron un traspié, se tambalearon y cayeron pesadamente al suelo, sin sentido. Una explosión lateral hizo que la mitad de los kobolds que habían entrado en la habitación huyeran precipitadamente en dirección contraria. No fue una explosión mágica, observó Kimuriel. Harlas le envió a un par de soldados a desplegarse por el otro lado, flanqueando la posición humana. Kimuriel tomó una ruta más directa, y optó por abrir una puerta dimensional en diagonal a lo largo del ancho suelo hasta el extremo visible del pasillo del que había surgido la explosión. En cuanto apareció la puerta, que conducía a otro largo pasadizo ascendente, él y Entreri descubrieron a los bombarderos.
un grupo de hombres que se protegían tras una barricada, rodeados de varios barriles de gran tamaño. «¿Un elfo drow?», exclamó uno de los hombres, señalando a la puerta abierta. Kimuriel estaba de pie en el espacio dimensional tras la otra puerta. «Enciéndelo. Enciéndelo», chilló otro hombre, y un tercero acercó una antorcha para encender el largo trapo que pendía de la parte superior de un barril. Kimuriel se introdujo en su propia mente una vez más para concentrarse en el barril, en la energía latente en el interior de las tablas de madera. Manipuló aquella energía, excitándola, y, antes de que los hombres pudieran siquiera empezar a hacer rodar el tonel para apartarlo de la barricada, este estalló. Luego volvió a explotar cuando la mecha encendida alcanzó el petróleo. Un hombre envuelto en llamas saltó fuera de la barricada y rodó frenéticamente por el pasillo, en un intento de apagar el fuego que lo envolvía. Un segundo hombre, no tan malherido, salió al descubierto tambaleante, y uno de los soldados drow que quedaban le hundió un dardo de ballesta en el rostro. Kimuriel canceló la puerta dimensional, ya que era mejor atravesar la habitación, y el grupo se puso en movimiento. Pasaron veloces junto al cadáver en llamas, y el hombre dormido y malherido, y la tercera víctima de la explosión, muerta y enroscada en posición fetal en una esquina del pequeño compartimiento, y descendieron por un pasadizo lateral. Allí encontraron a otros 3 hombres, 2 dormidos, y el tercero muerto a los pies de los 2 soldados que Jarlax le había enviado a cubrir el flanco. Y aquello se fue repitiendo por todos los niveles inferiores, a medida que los elfos oscuros superaban todos los obstáculos. Jarlax le había llevado con él a la superficie solo a sus mejores guerreros. Elfos oscuros renegados, y sin hogar que habían pertenecido a casas nobles, y se habían preparado durante décadas, siglos incluso, para esta clase de combate en lugares reducidos, de habitación en habitación, de túnel a túnel. Una brigada de caballeros con brillantes cotas de mallas, y el apoyo de hechiceros, podía resultar un digno adversario de los elfos oscuros en un combate en campo abierto. Pero estos rufianes callejeros, con sus pequeñas dagas, sus espadas cortas, y su magia menor, y sin un conocimiento del enemigo al que se enfrentaban, caían sistemáticamente ante la banda en continuo avance de Jarlaxle. Los hombres de Basadoni rendían una posición tras otra, retrocediendo cada vez más hacia lo alto, hacia el interior del edificio mismo de la cofradía. El mercenario encontró a Raigi Bondalek y a una docena de guerreros que avanzaban por el nivel situado a la altura de la calle. Tenían 2 hechiceros, explicó el hechicero sacerdote. Los introduje en un globo de silencio, y, confío en que no los hayas destruido, dijo el jefe mercenario, que conocía bien el valor de los hechiceros. Los atacamos con dardos, repuso Raigi. Pero uno llevaba un hechizo de piel pétrea, y hubo que eliminarlo. Acaba con esto, indicó Jarlaxle a Raigi, aceptando aquella necesaria eliminación. Llevaré a Entreri a reclamar su puesto en las habitaciones altas. ¿Y él?, inquirió Raigi con acritud, señalando a Kimuriel. Conocedor de su pequeño secreto, el mercenario consiguió ocultar su sonrisa. Tu guía, indicó a Entreri. Se tropezaron con otro grupo de bien armados soldados, pero Jarlax le usó una de sus muchas varitas para atraparlos en el interior de globos de una sustancia pegajosa. Otro consiguió escabullirse, o lo habría hecho si Artemis Entreri no hubiera conocido sus tácticas. El asesino distinguió la sombra, alargándose sobre la pared, y dirigió bien el disparo. Los ojos de Cadrain Gordeon se abrieron desorbitados cuando Mano penetró tambaleante en el interior de la habitación, jadeante, y sujetándose la cadera. Elfos oscuros, explicó el hombre, desplomándose en brazos de su camarada. Entreri, el bastardo ha traído elfos oscuros. Mano resbaló hasta el suelo, profundamente dormido. Cadrain Gordeon lo dejó caer, y echó a correr. Salió por la puerta trasera de la habitación, y, tras cruzar la inmensa sala de baile del segundo piso, ascendió por la amplia escalinata. Entreri y sus amigos observaron todos sus movimientos. ¿Es ese?, inquirió Jarlaxle. Lo mataré, prometió Entreri, asintiendo, e hizo intención de adelantarse, pero Jarlaxle lo sujetó por el hombro. El asesino se volvió y vio que el mercenario miraba a Kimuriel con expresión maliciosa. ¿Te gustaría humillar por completo a ese hombre?, inquirió Jarlaxle. Antes de que el asesino pudiera responder, Kimuriel se acercó hasta colocarse justo ante él. Únete a mí, dijo el sionicista drow,
alzando los dedos hacia la frente de Entreri. El siempre precavido asesino apartó la mano que se acercaba. Kimuriel intentó explicarse, pero Entreri conocía tan solo los rudimentos de la lengua Drow, no sus sutilezas, y las palabras del sionicista parecían más propias de unos amantes que cualquier otra cosa que el asesino comprendiera. Contrariado, Kimuriel se volvió hacia Harlaxle y empezó a hablar con tal rapidez que a Entreri le dio la impresión que pronunciaba una única palabra interminable. «Tiene un truco para ti», explicó Harlaxle en la lengua vulgar de la superficie. «Desea penetrar en tu mente, pero solo un instante, para efectuar una barrera cinética y mostrarte cómo mantenerla». «¿Una barrera cinética?», inquirió el asesino. «Confía en él por esta vez», indicó Harlaxle. Kimuriel Oblodra es uno de los más eminentes practicantes de esta rara y poderosa magia paranormal, y posee tal habilidad que a menudo puede prestar algo de su poder a otros, si bien por un corto espacio de tiempo. «Me enseñará», dijo Entreri, escéptico. Kimuriel lanzó una carcajada ante una idea tan absurda. La magia mental es un don poco corriente, y no una lección que se enseña, explicó Harlaxle. Pero Kimuriel puede prestarte un poco del poder suficiente para humillar a Cadrain Gordeon. La expresión del asesino mostró que no estaba muy seguro de todo aquello. «Podríamos matarte en cualquier momento por medios más convencionales, si así lo decidiéramos», le recordó el mercenario. Hizo una seña a Kimuriel, y Artemis Entreri no retrocedió. Y de este modo Entreri obtuvo su primer conocimiento personal de las artes psiónicas, y ascendió por la amplia escalera sin temor. Desde el otro extremo un arquero oculto disparó, y la flecha alcanzó a Entreri justo en la espalda, o lo habría hecho, de no ser porque la barrera cinética detuvo el vuelo del proyectil, absorbiendo por completo su energía. Sarlota oyó el escándalo en los aposentos exteriores del complejo real, e imaginó que Gordeon había regresado. La mujer aún no se había enterado de la aplastante derrota en las salas inferiores, y decidió moverse con rapidez para hacer buen uso de aquella oportunidad. De una de las largas mangas del seductor vestido, extrajo un fino estilete, y avanzó decidida hacia la puerta que conducía a una estancia mayor comunicada con la habitación del Bajabas Adoni. Por fin acabaría con aquel hombre, y parecería como si Entreri, o uno de sus asociados, hubiera realizado el asesinato. Sarlota se detuvo ante la puerta, al escuchar otro portazo más allá, y el ruido de pies que corrían. Debía de ser Gordeon, y también alguien más. ¿Habría llegado Entreri hasta ese nivel? Tal pensamiento no la disuadió. Había otros caminos más secretos, aunque la ruta sería más larga. Se encaminó a la parte posterior de su habitación, sacó un libro concreto de la estantería, y se introdujo en el pasillo que hizo su aparición detrás del mueble. Entreri alcanzó a Cadrain Gordeon al poco rato, en un complejo de innumerables estancias pequeñas. El hombre se abalanzó sobre él desde un lateral, agitando la espada. Acertó al asesino al menos una docena de veces y este, concentrándose profundamente, ni siquiera intentó parar los golpes. En lugar de ello, los fue aceptando y robando su energía, al tiempo que sentía como el poder crecía en su interior. Con los ojos desorbitados y boquiabierto, Cadrain Gordeon retrocedió. «¿Qué clase de demonio eres?», jadeó, retirándose a través de una puerta al interior de una habitación en la que Sarlota, estilete en mano, acababa de aparecer mediante otro pasadizo secreto, y permanecía inmóvil, junto a la pared situada al lado de la cama del Bajabas Adoni. Rebosando seguridad en sí mismo, Entreri pasó al interior. Gordeon volvió a atacar, y su espada acuchilló el aire. Ahora, el asesino desenvainó la espada que Harlaxle le había entregado, y respondió al ataque, rechazando a la perfección cada mandoble. Sintió como su concentración mental se desvanecía y comprendió que tenía que reaccionar enseguida, o se vería consumido por la energía reprimida, de modo que, cuando su adversario atacó con una estocada lateral, Entreri hundió la punta de su arma bajo el ángulo de la incisión. Luego la alzó, y, dando un paso al frente, giró y describió un molinete con la espada. Consiguió con aquello desequilibrar a Gordeon, y, lanzándose contra él, lo derribó al suelo con él encima, las dos espadas trabadas. Sarlota alzó el brazo para lanzar el cuchillo contra Basadoni, pero se detuvo al ver el tentador blanco que ofrecía a la espalda de Artemis Entreri cuando éste cayó encima de Cadrain Gordeon.
cambió de idea al instante cuando otra figura más oscura penetró en la estancia. La mujer se dispuso a lanzar su arma, pero el drow fue más veloz. Una daga la hirió en la muñeca, e inmovilizó el brazo contra la pared. Otra daga se hundió en el muro en el lado derecho de su cabeza, luego otra a la izquierda. Una más arañó el costado de su pecho, y luego otra más mientras Harlaxle movía el brazo con rapidez para enviar contra ella lo que parecía un torrente inagotable de cuchillos. Gordeon asestó un puñetazo al rostro de Entreri. También aquello fue absorbido. Empiezo a cansarme de tu estupidez, dijo el asesino, colocando la mano sobre el pecho de su oponente, sin prestar atención a la mano libre de este, que seguía golpeando su rostro sin parar. Mentalmente, Entreri liberó toda la energía absorbida de la espada, las innumerables estocadas y los puñetazos. Su mano se hundió en el pecho de Gordeon, y disolvió la piel y las costillas situadas debajo. Brotó un violento chorro de sangre que cayó sobre el convulsionado rostro de Gordeon, cuya boca inundó cuando éste intentó aullar horrorizado. Y acto seguido, el hombre expiró. Entreri se incorporó y vio a Sarlota de pie contra la pared, con las manos levantadas, una sujeta a la pared, y mirando a Harlaxle, que tenía otra daga lista. Varios otros drows, incluidos Kimuriel y Raigi, habían penetrado en la estancia detrás de su jefe. El asesino se colocó rápidamente entre Aya y Basadoni, y reparó en el estilete que Sarlota, sin duda, había soltado en el suelo junto al lecho. Volvió la astuta mirada hacia la peligrosa mujer. Da la impresión de que he llegado justo a tiempo, Baja, explicó Entreri, levantando el arma. Sarlota, creyendo la casa segura, al parecer había decidido usar la batalla en su provecho, y librarse por fin de ti. Tanto el asesino como Basadoni miraron a la mujer, que se mantuvo impasible pese a estar atrapada, aunque por fin consiguió liberar la tela de su manga de la daga que la inmovilizaba. No sabía realmente quiénes eran sus enemigos, señaló Harlaxle. Entreri lo miró y asintió. Los elfos oscuros retrocedieron, para que el asesino disfrutara de su momento. ¿La mató?, preguntó este a Basadoni. ¿Por qué pedir mi permiso?, respondió el Baja, a todas luces nada complacido. Debo agradecerte esto. ¿Agradecerte que hayas traído elfos oscuros a mi casa? Actué según era necesario, para mi supervivencia, repuso él. La mayoría de los miembros han sobrevivido. Los hemos neutralizado pero no eliminado. Cadren Gordeon está muerto, porque jamás habría podido confiar en él, pero Mano sigue vivo. Y, por lo tanto, mantendremos el mismo acuerdo que antes, con 3 lugartenientes, y un jefe de cofradía. Miró a Harlaxle, y luego de nuevo a Sarlota. Desde luego, mi amigo Harlaxle desea el puesto de lugarteniente, siguió. Un puesto bien merecido, y que no le puedo negar. Sarlota se irguió alerta, esperando morir, pues sabía contar. Lo cierto era que Entreri había pensado matarla en un principio, pero cuando contempló de nuevo a Basadoni, cuando volvió a mirar a aquel hombre endeble, una sombra de su anterior gloria, invirtió la dirección de su espada, y la hundió en el corazón del Baja Basadoni. 3 lugartenientes, dijo a la aturdida Sarlota. Mano, Harlaxle y tú. De modo que Entreri es el jefe de cofradía, observó la mujer con una sonrisa tórcida. Dijiste que no podías confiar en Cadren Gordeon. Empero, reconoces que yo soy más honrada, dijo seductora, dando un paso al frente. La espada de Entreri centelleó tan veloz que ella ni siquiera pudo percibir su movimiento, y su punta se posó sobre la tierna carne de su garganta. Confiar en ti. La rechazó el asesino. No, pero tampoco te temo. Haz lo que se te manda y vivirás. Alteró el ángulo de su espada levemente, para que se acomodara bajo su barbilla, y le hizo un pequeño corte. Exactamente lo que se te diga, advirtió. De lo contrario, te iré arrebatando ese hermoso rostro, de corte en corte. Se volvió hacia Harlaxle. La casa quedará asegurada en 1 hora, le aseguró el elfo oscuro. Entonces tú, y tus lugartenientes, podréis decidir el destino de los prisioneros, y enviar a las calles el mensaje que prefieras como jefe de cofradía. Entreri había creído que ese momento le produciría alguna satisfacción. Y se alegraba de que Cadren Gordeon estuviera muerto, y de que la vieja ruina que era Basadoni hubiera hallado un bien merecido descanso. Como desees, mi Baja, ronroneó Sarlota desde la pared. El título hizo que se le removiera el estómago.